Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche. Hoy es viernes, los viernes tenemos entrega especial aquí en este espacio. Henry Ebrard estará compartiendo con ustedes los temas económicos de mayor actualidad y Jorge Saade va a abordar temas de interés internacional que en estos días están muy bien posicionados. Don Carlos, mi saludo, ¿qué tal? Señor, encantadísimo de compartir con usted y también con nuestros amigos televidentes de Teleimpacto en los canales 52 y 22 en cualquier plataforma de cable donde se conecten con nosotros. Muchas cosas interesantes, tanto a nivel local como internacional. Así es, Carlos. Y temperaturas bastante elevadas hemos tenido durante todo este curso de la semana, a pesar de las lluvias. A pesar de las lluvias que trajo Erin y de las ondas y vaguadas que normalmente han estado acercándose al territorio nacional en estos tiempos, en esta temporada ciclónica. Pero Carlos, nosotros seguimos siendo bendecidos, siempre lo digo, porque pasó Erin hasta una distancia considerable de tierra aquí en la República Dominicana, provocó oleajes anormales, todavía está causando sus efectos, pero bien lejos, allá frente a la costa de los Estados Unidos. Pero como te dije, nosotros seguimos aquí bendecidos y bajo la protección de la Virgen de la Alta Gracia, como dicen. Y de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos exactamente, por esa cobertura que aleje estos fenómenos tropicales. Que nuestro Señor pues coloca sobre nosotros, sí, para que todos esos fenómenos atmosféricos que se forman de manera natural, porque las aguas, parece, Manuel, las aguas del Atlántico se están calentando más que nunca, pero en su trayecto, por lo menos durante muchos años, gracias a Dios, no han tomado en cuenta la República Dominicana y esperamos que se mantengan bien lejos porque ese es el tipo de visita que nosotros no queremos. Pero mira, Carlos, para este fin de semana el Instituto Dominicano de Meteorología no pronostica condiciones anormales. Parece ser que tendremos sol durante el sábado y el domingo, así que el que programa irse a las playas, a los ríos, a los valles, a disfrutar y a combatir el calor, está en libertad de hacerlo. O sea que con Dios... O sea, con la bendición de Dios y sin sargazo. Exacto. O sea, que bueno, no, eso sin sargazo no lo garantizo mucho. Depende de la zona del país, a la zona costera que vaya. Si Dios y el sargazo nos lo permiten, podemos ir a la playa este fin de semana. Exactamente. Pero mira, Carlos, en lo que no parece que estamos bendecidos es con el tema de los apagones. Bueno, sí. El sistema energético sigue fallando, sigue agudizándose el tema del servicio, hasta el grado de que el presidente de la República, hay que recordar que el 16 de agosto, cuando justamente cumplía 5 años al frente de la administración pública, ya los 4 años de su primer mandato y el primer año de este segundo mandato, tuvo que ir a Punta Catalina. Fue a Punta Catalina porque había salido de servicio la unidad número 2, eso estaba causando apagones a nivel nacional y el presidente de la República acudió a Punta Catalina para desde esa central termoeléctrica pedirle disculpa al país por la deficiencia en el servicio eléctrico. Y esto tiene una significación porque eso lo hizo el 16 de agosto, el día que cumplía 5 años en el mandato, cuando lo normal, lo aconsejable era que fuera a ir a felicitarse porque un problema que resulta ya parte de la República Dominicana, el problema de los apagones y el servicio energético, en esa fecha debió proclamar, mira, resolvimos esto, pero no ha sido así. En esa ocasión, tú recordarás, Carlos, que el presidente de la República anunció que esa unidad de Punta Catalina entraba en servicio y que el servicio energético tendía a normalizarse, pero 2 días después, justamente el lunes, el presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, Celso Marrancini, acudió a un programa de televisión y aclaró datos que la opinión pública no conocía. Nos dijo, no solamente es el caso de la unidad 2 de Punta Catalina. En esa semana, de manera simultánea, salieron del servicio 6 unidades, otras 6 unidades. Unas que tenían mantenimiento programado
y otras por circunstancias imprevistas. Y entonces decía, eso agudizó el tema de los huracanes, pero nos pasaba la mano, nos decía, no, a final de año este problema lo resolvemos, porque ya a final de año se completa una inversión de 400 millones de dólares en lo que es la instalación de nuevas plantas que van a aumentar la capacidad instalada en República Dominicana. Pero resulta que Punta Catalina, la unidad 2, volvió a salir por efecto del sargazo, volvió otra vez los apagones y ya la situación que describimos de 6 plantas igualmente fuera. Y justamente el jueves, Carlos, el presidente de la República volvió a mostrar preocupación por el tema de los apagones. Textualmente dijo, estamos preocupados por los apagones. Pero resulta que ese mismo día anunció que, de acuerdo a lo que le habían dicho los operadores del sistema, en un 91% había sido satisfecha la demanda de energía. Pero cuando uno consulta los medios de comunicación, las redes sociales, encuentra que los apagones siguen. En esta misma semana, ya para concluir, Carlos, la Secretaría de Energía del Partido de la Liberación Dominicana, una organización de oposición, me parece que ponía el dedo en la llaga, porque el tema del problema energético en la República Dominicana no lo determina la capacidad instalada. A partir de la entrada en servicio de Punta Catalina, el país resolvió el tema del déficit entre demanda y oferta. Ese tema se resolvió porque la oferta sobrepasó a la demanda. Es decir, que el tema fundamental del sector eléctrico no es la demanda, es decir, no es que haya nuevas plantas. Está muy bien que se invierta en nuevas plantas porque la proyección de demanda energética aumenta en la medida que el país se desarrolla, que el país crece económicamente. Hay un tema, y con esto concluyo, Carlos, y es que el PLD en su Comisión de Energía lo está señalando. Denunció que las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad pasaron de un 27% en el 2020 a más de un 42% en el 2024, generando un déficit de 1.800 millones de dólares. Ese déficit es el que tiene que cubrir el Estado, que se llama subsidio, pero no es un subsidio, es un aporte económico que el Estado tiene que consignar en el presupuesto general de la nación para mantener las sedes operando. 1.800 millones de dólares. Y hablaba de que eso equivale a 5 millones de dólares diarios que el Estado tiene que garantizar para que se pueda mantener el servicio energético. La gran falencia del sector energético es precisamente la pobre deficiencia de las empresas distribuidoras que te ofertan una energía, pero no tienen la capacidad de cobrar un porcentaje importante de esa energía servida. Ahí está el problema. Con mucho de lo que tú has dicho, Manuel, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero siempre cuando trato con el sector eléctrico, yo voy mucho más lejos y me pregunto, ¿qué hace el Estado Dominicano en el sector eléctrico? Muy poco. La electricidad es un negocio, la electricidad no es un servicio público. Eso es lo que los dominicanos nos hemos creído. Aunque y eso sí es lo que eso es otra cosa. Pero eso es lo que los políticos nos han enseñado. Que la electricidad es un servicio público. La electricidad no es un servicio público. La electricidad es un negocio que alguien produce, que alguien distribuye y que otro tiene que pagar, como en las telecomunicaciones. Yo me pregunto por qué el Estado Dominicano tiene que participar en las empresas distribuidoras de electricidad. ¿Por qué las empresas distribuidoras de electricidad tienen que ser, entre comillas, monopolios naturales? ¿Por qué el Estado tiene que tener generadoras de electricidad? Son negocios. Y los empresarios privados, ya sea dominicanos o extranjeros, o, como sería ideal, dominicanos y extranjeros, son los que deben tener generadoras de electricidad que compitan en libre competencia.
empresas de distribución que compitan en el marco del mercado. Porque si yo me incomodo con una empresa de telecomunicaciones y todavía con las mismas telecomunicaciones, hay que liberar un tanto más, pero si yo me incomodo con una empresa de telecomunicaciones, me voy a otra. Entonces, debería ser así mismo con una empresa de distribución eléctrica. Si yo me molesto con Edesur, que es la que me toca a mí, o bueno, si me molesto con la distribuidora, con la empresa distribuidora de electricidad, me disculpo con Edesur, vale lo mismo para Edenorte y para Edeste, ya las mencionamos a las tres. Si yo me molesto con la empresa distribuidora de electricidad que me toca a mí, me puedo ir a otra, porque me ofrece menos apagones, porque me ofrece la factura más económica, pero igual esas empresas de distribución eléctrica deberían comprarle libremente a las diferentes generadoras de acuerdo a lo que le convenga más. Pero también, Manuel, si tú tienes una casa, tú deberías sin ningún problema llenar tu techo de paneles solares y autoabastecerse. Y cuando falla el sol, tienes una planta eléctrica y tú dices, no, yo no quiero depender de ninguna empresa distribuidora, voy a llenar mi techo de paneles solares. Las personas deben tener ese derecho sin preguntarle a nadie y sin consultar con nadie por qué el Estado está metido de cabeza en el sector eléctrico y entonces eso convierte al sector eléctrico en un tema político cuando no debe ser. La electricidad no debe ser un tema político. ¿Qué el Estado sí debe mantener? Las presas, porque el agua es un bien público. Y entiendo que por lo menos mientras nosotros maduremos como sociedad, debe mantener por una buena cantidad de años las redes de transmisión por un tema de seguridad nacional. Pero fuera de esto, generación y distribución, en suma también con la libertad individual de tú poder instalar en tu casa el generador eléctrico que más te convenga, esa debe ser la norma y que el Estado no se meta en eso. Así se resuelve el sector eléctrico y mientras no se haga eso, va a venir una persona, la otra, a prometer que se va a resolver el año que viene, a prometer que se va a resolver en diciembre, a prometer que se va a resolver en 2028. Y no se va a resolver porque los políticos, Manuel, dependientes de la voluntad popular, no van a bajar a los barrios a cobrar la electricidad como se debe. No van a ir a las torres donde las personas que financian los partidos o donde viven muchos de ellos a cobrarle la electricidad que consumen realmente. Aquí, solo la clase media y solo los negocios medios, Manuel, es que pagan la electricidad que consume. Y cuidado, si un poquito más para por lo menos pelear un poco de lo que consumen y no pagan, los más pobres y los más ricos, porque así es que los políticos se manejan y eso es lo que hace la política cuando se mete en los negocios. Ese es un negocio, no es un asunto público, no es un servicio público, es un negocio. Lo que pone en evidencia el pobre desempeño de las sedes. Mira, hoy se conoce una carta del presidente de la República, Luis Abinader, suspendiendo precisamente una actividad que tenía programada el Partido Revolucionario Moderno como parte de los actos de celebración de su 5º aniversario en el gobierno. Ya tú recuerdas que el 16 de agosto se dijo que, o se comentó, que el presidente de la República podía hablar el domingo 17 de agosto para, de alguna manera, enumerar lo que él entiende son sus logros. Ese discurso no se produjo. Y ya te dije lo que sucedió el 16 de agosto. Entonces resulta que también hoy se suspende esa actividad porque ya se había suspendido una porque se entendía que las condiciones atmosféricas no eran favorables para celebrar ese acto y se suspendió. Entonces, lo que uno lee ahora es que parece que en el ambiente desde el gobierno no está para celebraciones, porque el lunes está programada lo que es la apertura del año escolar en la República Dominicana. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que sucede siempre. Denuncia de que faltan aulas, denuncia de que
no se está totalmente preparado. Y esto se agrava ahora con la situación que está confrontando INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, de que se está diciendo que los útiles escolares, exactamente, los útiles escolares, el almuerzo para tanda entendida, todo esto que facilita lo que es el bienestar estudiantil. El bienestar estudiantil también está en peligro. Es decir, que además de los problemas tradicionales que afrontamos al inicio de cada año escolar, se agregan nuevos problemas de deficiencia que afectan lo que es la apertura de este nuevo año escolar. Y uno se pregunta, pero ¿por qué cada año tenemos que asistir al mismo problema, a las mismas dificultades, a la misma deficiencia? Es decir, parece un patrón escrito ya durante muchos años. Y es el mismo problema siempre. Sí, bueno, en el tema educativo, entonces yo pienso totalmente al revés de lo que planteé anteriormente con el sistema eléctrico, y es que ese es un derecho humano. Y todos los niños, independientemente de la capacidad adquisitiva que puedan tener sus padres en sus hogares, con el agravante de que muchos niños lamentablemente vienen de hogares monoparentales, donde por lo general, en la mayoría de los casos, la figura paterna no está. Deben tener, Manuel, por lo menos las mismas oportunidades. No digo que todo el mundo va a tener el mismo nivel de éxito, porque el éxito individual depende sobre todo luego de los esfuerzos que se hagan en virtud y en dirección al objetivo que se quiere lograr, sobre todo construir una carrera, tener buenos empleos o construir un negocio, ya eso viene de cada quien. Pero por lo menos que los niños, el niño de una pareja de ejecutivos de empresa o de emprendedores y el niño de una madre soltera que a lo mejor lo que tiene que dedicarse es a trabajar en casa de familia o a trabajar en una banca de apuestas, que son básicamente, que están rozando quizá la línea de la pobreza, ambos niños tengan las mismas oportunidades asistiendo a planteles educativos con más o menos el mismo estándar de calidad. Eso como sociedad, nosotros tenemos que construirlo. ¿Y tú sabes por qué, Manuel? Nos conviene a todos tener un sistema educativo público fuerte, robusto, con la capacidad de preparar al recurso humano del futuro en las cosas en las que tiene que ser preparado. Mira, sobre todo cuando los recursos económicos están ahí. Mira, un 4% del PIB, por Dios. Sí. La demografía no falla. Esas madres profesionales capaces de mandar a niños a escuelas privadas donde le dan en muchos casos una excelente educación, están teniendo 1 y máximo 2 muchachos, no más. Es raro una mujer ejecutiva, profesional, incluso hasta con nivel de maestría, que tenga 2 muchachos incluso. La norma es que tenga un muchacho y probablemente después de los 28 o 30 años. Esa es la norma, aunque excepciones hay todas, no quiero que nadie se me ofenda. Estoy hablando de demografía, estoy hablando de estadísticas, estoy hablando de la moda estadística, ¿verdad? Para que nadie se me ofenda. Y la verdad es que esas madres con poca capacidad adquisitiva tienen de 2, 3 y en algunos casos hasta 4 muchachos. Lo que estamos propiciando con este sector educativo, que no está a la altura, es que la mayoría de los niños que se nos están aportando a la demografía no tengan la preparación necesaria para enfrentar el futuro. Y eso se va a traducir en brechas enormes entre aquellos pocos niños de madres y padres profesionales y aquellos muchos niños que vienen de hogares, parejas o madres pobres, cuyo nivel educativo va a ser muy distinto, y eso se va a reflejar entonces cuando sean adultos y tengan que salir a buscar empleo o tengan oportunidades de emprendimiento. Entonces, bueno, es una urgencia nacional que esa escuela que es asequible para la mayoría de los niños eleve su nivel
porque nos va a pesar en un futuro muy cercano. Ya ese problema lo tenemos arrastrando desde hace 30 años y ya nos está pesando. Eso te iba a decir, es un reto que asumimos hace tiempo y el avance realmente es cuestionable. Señores, vámonos con una pausa comercial porque Henry Ebrar viene ahora con su comentario y análisis económico. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El Senado de la República renovó su bufete directivo para el período legislativo 2025-2026 y dio apertura a los trabajos de la segunda legislatura ordinaria del año, al conmemorarse el 162 aniversario de la restauración de la República. El senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, fue juramentado como presidente de la Cámara Alta, Pedro Catrein, vicepresidente, y las senadoras Lía Díaz y Aracelis Villanueva como secretarias del bufete directivo. Ricardo de los Santos aseguró que la Cámara Alta está preparada para asumir con responsabilidad los retos futuros, enfocados en aprobar leyes que respondan a las necesidades de la sociedad. Entre las iniciativas prioritarias para la próxima legislatura, destacó el Código Laboral, Código Procesal Penal, Seguridad Social y el Código Civil. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Henry Ebrar comenta la actualidad económica nacional e internacional, temas de mucho interés en materia económica. Adelante, don Henry. Mira, Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrar, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, para comentar, analizar lo que acontece en el mundo económico, financiero, tanto en lo local como en lo global. Como ustedes saben, los días viernes tratamos de seleccionar un tema que nos parece haber tenido la relevancia principal en la semana, o que tendría, y en este caso es ambas cosas, tendría relevancia especial en las próximas semanas. Por supuesto, ahí nos referimos a la introducción de un proyecto de ley para modificar el presupuesto
del año 2025, una modificación importante cuyo objetivo principal es tratar de reactivar la economía dominicana, cuyo ritmo de crecimiento está muy por debajo de lo que inicialmente se esperaba. Recordemos que en el presupuesto inicial, que se aprobó a final del año pasado en el Congreso, se contemplaba un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 4.75%. Conforme iba avanzando el primer trimestre, se fue aterrizando, corrigiendo a la baja esta expectativa para terminar con una expectativa en un rango, según el último comunicado de la Junta Monetaria, entre un 3 y un 3.5%. Aunque recientemente la CEPAL haya cifrado expectativas en torno al 3.7%, tomando en cuenta de que durante el primer semestre tuvo un crecimiento del 1.4%. Eso supone entonces que efectivamente durante esta segunda mitad del año, de la cual ya un tercio, una tercera parte de esa segunda mitad se fue, porque ya la semana que viene vamos a cerrar ya el mes de agosto, parece que esta aceleración quizás no se estaba dando con el ritmo deseado, porque hasta el momento las medidas que se habían tomado de manera limitada eran monedas monetarias. Al no poder bajar la tasa de interés de política monetaria, la Junta Monetaria estaba un poco limitada en su accionar, dado que al no tener baja adicional de la tasa de interés en los Estados Unidos, sino que hay que esperarla ya a partir de septiembre, ya en la próxima reunión de la Reserva Federal a mitad de septiembre, debería de haber una de las posibles 3 rebajas de la tasa de interés en los Estados Unidos. Buena noticia, porque abre el espacio entonces para que las autoridades económicas dominicanas hagan lo mismo. El problema es que ya esto está entrando demasiado tarde en la temporada, que básicamente los efectos favorables que lo va a haber de esta disminución de la tasa de interés en los Estados Unidos, posteriormente lo mismo en la República Dominicana, los impactos favorables lo veremos a partir del primero y segundo trimestre del año 2026. Por eso que, frente a esta situación, inicialmente la Junta Monetaria, ustedes recuerdan que la Junta Monetaria en el mes de junio había decidido incrementar la liquidez del mercado a través de un programa de facilidad de liquidez que se había decidido en la Junta del mes de junio, de implementar un programa de facilitar 81.000 millones de pesos. Generalmente esas medidas son positivas. Lo que pasa que, por supuesto, esas medidas no son automáticas, toman su tiempo. De nuevo, parece que las autoridades económicas, a raíz del nombramiento del nuevo ministro de Hacienda y Economía, han entendido que la prioridad ahora de las autoridades económicas es asegurarse de que el crecimiento pueda ser mayor del 3% y ojalá estar más cerca del 4 que del 3, lo cual significa recuperar el sector de la construcción. Entendemos que esa es la razón por la cual se decidió someter una variación importante al presupuesto del año 2025, ya que contempla aumentar en un 4.7%, que son unos 69.700 millones de pesos, el gasto público. Ahí el entendimiento de que el aumento del gasto público y en especial del gasto de capital, que se aumentaron un 20%, un poco más de la mitad de esos 69.000 millones de pesos, 35.548 millones, va a ser para aumentar gasto de capital, que ahí vamos a ver especialmente el Ministerio de Obras Públicas, que se va a ver beneficiado por el incremento de este presupuesto, que
ese dinero adicional, ese gasto público adicional va a tener un efecto multiplicador en la economía. Esto en la teoría es perfecto, en la práctica también, siempre y cuando, y eso va a ser el mayor reto para tener éxito con esta interesante propuesta. El timing, el calendario, la ejecución. Qué bueno que esté apareciendo la posibilidad de aumentar ligeramente el déficit sin tener que aumentar el endeudamiento gracias al aprovechamiento de fondos de otras instituciones del gobierno y de ejercicios anteriores. Ahora, la clave va a ser lograr que en apenas 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ejecutar no solamente el presupuesto que se había aprobado, sino que adicional del presupuesto. Entendemos que ahí está la clave y en función de esta posible ejecución de ese dinero adicional, entonces habrá la posibilidad de que el crecimiento cierre este año 2025 más cerca del 4% que del 3%. Podemos finalizar nuestro comentario de esta semana. Les invito a que siempre nos sigan a diario, especialmente durante el fin de semana, por el tema del precio de los combustibles en nuestra cuenta de Twitter, @Zebrarachi, y por supuesto esperamos regresar con todos ustedes, pero a su cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su comentario y análisis económico. Nos vamos con unos compromisos comerciales. Cuando retornemos, Jorge Saade estará con nosotros analizando el ámbito internacional. Así que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El Senado de la República renovó su bufete directivo para el período legislativo 2025-2026 y dio apertura a los trabajos de la segunda legislatura ordinaria del año, al conmemorarse el 162 aniversario de la restauración de la República. El senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, fue juramentado como presidente de la Cámara Alta, Pedro Catrein, vicepresidente,
y las senadoras Lía Díaz y Aracelis Villanueva como secretarias del bufete directivo. Ricardo de los Santos aseguró que la Cámara Alta está preparada para asumir con responsabilidad los retos futuros, enfocados en aprobar leyes que respondan a las necesidades de la sociedad. Entre las iniciativas prioritarias para la próxima legislatura destacó el Código Laboral, Código Procesal Penal, Seguridad Social y el Código Civil. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Como cada viernes, Jorge Saade está con nosotros, es nuestro experto en temas internacionales. Jorge, nuestro saludo, ¿qué tal? Carlos, Manuel, muy buenas noches. Sí. Jorge, entrando en materia, la preocupación que hay básicamente, incluso en muchos países de Occidente, para no hablar del Medio Oriente, es la decisión de Netanyahu de tomar totalmente Gaza. Esta es una decisión tomada a pesar de que inicialmente se había hablado de que había oposición a lo interno de Israel. Ya la decisión es tomar Gaza. Pero el viernes ya en la noche observé que Netanyahu estaba diciendo que junto con el plan de tomar a Gaza, estaba autorizando también negociar con Hamas para ver si logran la libertad finalmente de los rehenes, porque la preocupación en Israel es que una ofensiva mayor de Israel en Gaza pueda provocar la muerte de los rehenes. Este cuadro, ¿cómo tú lo ves? Porque es un cuadro bastante preocupante. Es preocupante, es llamativo y es interesante. Lo más importante de esto hay que ver la insistencia y seguridad que tiene Netanyahu de llevar a cabo la operación militar en Gaza. Tiene la bendición y el visto bueno por parte de Estados Unidos, tanto así que Trump, a pesar que en los últimos días se ha autodefinido como una persona que quiere ir al cielo, de llevar a cabo la resolución de los conflictos, parece que el caso de Hamas es una línea roja para Estados Unidos y les ha dicho de que busca eliminarlos en el enclave gazatí. ¿Y no será que Donald Trump quiere convertir Gaza en una Punta Cana de Medio Oriente? Ya lo he dicho en varias oportunidades, en la ribera occidental, tanto así que hay reportes presuntamente de que ya se están vendiendo lotes de terrenos en Gaza y la construcción posiblemente más adelante de hoteles. Es un plan muy antiguo, no es nada nuevo, pero desde el anuncio que le ha hecho Trump a inicios de año de que vamos a llevar a cabo una remodelación totalmente en Gaza, parece ser sus intenciones. Y que son bonitas las playas en Gaza, no hay sargazo. Bueno, problemas eléctricos no va a tener. El asunto es que está en discusión si va a haber un alto el fuego o no con Hamas. Ha habido muchos problemas en llevar un acuerdo entre Hamas e Israel para ver el tema de la... Pero según Qatar, Hamas estuvo de acuerdo con el último plan de cese al fuego que se le presentó. Pero para los israelíes dicen que nunca va a aceptar un acuerdo al fuego con Hamas. Lo que pasó fue que lo que se presentó y con lo que Hamas estuvo de acuerdo fue el alto al fuego a cambio de entregar la mitad de los rehenes, algo que el gobierno israelí aparentemente no va a aceptar, no va a poner en discusión nada que no incluya la liberación total, inmediata y, digamos, consolidada de todos los rehenes que quedan. La prensa pro-palestina ha destacado que parece que Israel nunca ha querido suscribir un acuerdo con Hamas y mucho menos un alto al fuego. Lo que buscan es allanar el terreno y ponerle fin a este grupo. El problema está en la resistencia que va a ofrecer la comunidad internacional, esas amenazas que han hecho reconocer a Palestina como Estado, y quién será el próximo actor que va a gobernar Gaza, si la Autoridad Nacional de la Palestina, otra persona que ha sido como que el problema de esa incertidumbre, que lo hemos visto en otros países de la región, que cuando tú decapitas al régimen que está ahí, es muy difícil que va a pasar más adelante, porque como el universo aborrece el vacío, es posible que un actor peor aparezca en ese enclave y le haga las molestias a Israel. Sin duda alguna, insisto en que independientemente si fuese Netanyahu u otro actor, no creo que dentro de Israel haya especie de resistencia por parte del gobierno en llevar a cabo esta operación sobre Gaza. Siempre el resultado va a ser el mismo. Los intereses nacionales de Israel es eliminar cualquier tipo de amenaza en su frontera. Pero ¿hasta qué punto, Jorge, no representa un riesgo para Netanyahu una ofensiva amplia de toma total de Gaza y que eso implique la muerte de los rehenes? Porque hay que reconocer que internamente en Israel Netanyahu está enfrentando protestas
amenaza de huelga una general. presión extraordinaria. Como nunca se ha visto precisamente. Incluso hay algún tipo de disonancia, de no empatía, hasta en el mismo está militar israelí. Es decir, ¿qué consecuencia podría tener esto? Por ejemplo, podemos tomar Gaza, pero si la consecuencia de tomar Gaza es la muerte de todos los rehenes, ¿cuáles serían las consecuencias para Netanyahu en el plano interno que está concitando bastante oposición? Bueno, va a ser una consecuencia que los van a mencionar y enumerar los israelíes si llevase a cabo la operación militar. No se sabe exactamente cuántos rehenes vivos quedan. Ya se está hablando de la recuperación de los cuerpos de los rehenes que han sido posiblemente ya asesinados por parte de Hamas, que es algo muy importante para Israel. Pareciera que ha sido una justificación o una causis belli por parte de Netanyahu el tema de los rehenes para llevar a cabo su operación militar. Y aún así pienso que esos soft power que tienen Israel, como son los liberales, los medios de comunicación, las propuestas, la opinión pública, no va a detener los planes que tiene Israel sobre Gaza. Eso es lo que yo pienso particularmente y lo que nos ha enseñado la historia. Parece que los frentes que ha tenido Israel en los últimos meses, para decirlo así, en los últimos años, han sido neutralizados. Hemos visto el caso de Irán, que fue uno de los perros que más ladraba contra el régimen. Mientras que el caso de Hezbollah ha sido neutralizado, el caso de Irak es otro tema, los yemenitas de vez en cuando son los que más o menos en este es la resistencia le hacen frente a Israel, pero el caso de Gaza va a ocurrir. Voy a dar no una especie de premisa, pero una especie de predicción que de acuerdo a las historias me ha enseñado cómo vive la cosa en Medio Oriente. Es posible que la operación, y creo que presten atención nuestros seguidores por esta noche, es muy posible que esa operación que lleva a cabo Netanyahu sobre Gaza coincida de manera oportuna y astuta con alguna otra operación en el mundo entero, ya sea en nuestra región, ya sea algún tipo de acuerdo o avance por parte de Rusia en el este europeo, para que los focos de todos los medios de comunicación y la opinión pública se ubiquen en ese conflicto y no en la operación que va a llevar a cabo Israel sobre Gaza. Sí, porque a nivel mediático, independientemente de que la imagen de Israel ha sido lacerada en el mundo, sobre todo por lo que está pasando con la hambruna dentro de Gaza, creo que es lo que más se condena a nivel internacional. Se destaca cómo operaciones, por ejemplo, en Irán o los mismos intentos diplomáticos entre Donald Trump y Vladimir Putin hacen que las cámaras se enfoquen precisamente en esos puntos como tú estás planteando, y a veces no se genere la suficiente atención hacia lo que está pasando en Gaza, que ya todos reconocemos que son asuntos que laceran la humanidad, independientemente de que quién tenga la culpa, si Israel o Hamas. No podemos olvidar, cuando nosotros hablamos de este conflicto y vemos a Israel como un todopoderoso que ataca a Gaza, ¿verdad? Y está haciendo tierra arrasada. Lo que dice la gente en los medios de comunicación e incluso analistas de todo el mundo que son reputados, no podemos olvidar que en octubre del año 2023 Hamas propinó uno de los golpes terroristas más grandes que ha visto la historia de la humanidad. Que si nosotros comparamos lo que pasó ese 7 de octubre de 2023 con lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, las diferencias entre la población estadounidense y la población israelí, el atentado de Hamas a ese festival de música fue mucho más severo. Entonces, no podemos olvidar eso. Eso es condenable, pero evidentemente que a Israel se le ha ido el seguro, se le ha ido la respuesta de Israel, ya es desmedida, sí, en términos de pérdida de vidas humanas. Pero yo quiero tratar un caso, por ejemplo, que es lo que se esperaba. Es decir, el movimiento al socialismo en Bolivia pierde el gobierno después de la división entre Luis Arce y Evo Morales. Un delfín que se voltea. Exactamente. Lo hemos visto mucho en esta región. Sí. Exactamente. Entonces ya terminan el 100% de los cómputos. ¿Se volteará Claudia Sheinbaum? Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Tuto Quiroga quedan primer y segundo lugar para la segunda vuelta de, evidentemente, que la izquierda en Bolivia liquidada. Por ahora,
¿Por qué te digo por ahora? Ya que hemos visto las últimas reacciones y sobre todo cómo piensa, cómo es la idiosincrasia o el comportamiento electoral de los bolivianos, que tiende que varía. Es una situación que parece a la que se presentó aquí también, antes del 2020, en el 2019. Efectivamente. Con la división del PLD, sí. Pero claro, no podemos comparar lo que pasó aquí con lo que pasó allá. Pero digo por ahora porque en este caso Evo no participó como candidato, sino que llamó a votar nulo. Efectivamente. Y Leonel Fernández no se atrincheró en una provincia con una milicia, ¿verdad? Sí. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, sí, es verdad. Y por lo menos hubo abrazo entre los dos expresidentes de este país que no lo hubo allá con los dos bolivianos, por ejemplo. El tema, yo quería destacar algo muy importante para enumerar los puntos que me han llamado la atención de lo que pasó en Bolivia, es el visto bueno, el endoso que le ha hecho Evo Morales a las elecciones. Eso quiere decir que es algo plausible y también asombroso de que nadie se hubiese imaginado que nada él no más tiene la presidencia, pero será ganador. Efectivamente, no, que le dio el visto bueno, dijo que reconoció los resultados y que es una especie de lectura de lo que ha hecho el pueblo con el actual gobierno. Como dijo Nicole Fernández, tú los pusiste y tú los quitaste. Sí. Okay. Eres tú que los pusiste y eres tú que los quitaste. Algo así. Ajá, el ganador eres tú. Carlos, que sigue descubriendo similitudes con entrenador. Los dos escenarios. No, ¿quién dijo? Son cosas diferentes. Totalmente. Hay analistas dominicanos, y esto se lo doy de exclusiva a propuesta de la noche. Latinoamérica es lo mismo desde Nogales hasta Tierra del Fuego. Efectivamente, señor. Que dicen presuntamente que hay una relación no en Bolivia, sino en Chile con República Dominicana. Que lo que ocurre en Chile es muy posible que ocurra en República Dominicana. Por eso hay muchos analistas que dicen que la crisis de los partidos va a ocurrir en este país, no sabemos cuándo. Por ahí en noviembre se va, sí. Efectivamente. Vamos a ver lo que ocurre. Y ahí se está hablando en Chile de que podría volver a la derecha. Vamos a ver qué ocurre, que es muy posible, porque he visto las encuestas que... Bueno, Chile sí funciona como un péndulo entre izquierda y derecha, lo mismo con Bachelet y con Piñera. Sí. Ellos fluyen entre esos extremos políticos, así como ha pasado en Estados Unidos entre demócratas y republicanos prácticamente toda la vida, o en Reino Unido con los Tories y Labour, por ejemplo. Pero efectivamente. Eso con lo de Bolivia. Es cultura política de Chile desde que cayó la dictadura de Pinochet. Efectivamente. Y han heredado los próximos, o sea, no solamente Piñera, sino es Kast y no es Bachelet, sino lo que está. ¿Tú crees que la izquierda se liquide en Bolivia o Evo Morales tiene alguna posibilidad? No creo que Evo Morales tenga posibilidad, siendo alguna. Los conflictos judiciales que tiene. Efectivamente, tampoco creo. Mucho cuestionamiento. Tampoco desestimaría y le pondría fin al progresismo en América Latina. Son gente astuta. Son gente que sabe cómo movilizar los votos y sobre todo en Bolivia, porque es otro de los puntos que quería destacar. Cuando haces el mapa político electoral de Bolivia recientemente en las elecciones, no hay una unanimidad en las regiones. Hemos visto cómo Santa Cruz votó por un candidato diferente a lo que es La Paz entre otras regiones. Eso es una lectura muy importante porque no es como en República Dominicana, que aquí barre el oficialismo en la mayoría de las provincias. Allá como una especie de Estado plurinacional, no necesariamente homogéneo. Ves esa diversidad de pensamiento del comportamiento electoral que lo hubo el domingo pasado. Por tercer lugar, quería mencionar que sospecho el tema y me parece un poco... No me parece sorpresivo los resultados, me parece llamativo el comportamiento electoral del pueblo boliviano, porque hay que recordar que anteriormente votaron por Arce y en 2 oportunidades votaron por Evo Morales en las elecciones. Anteriormente hubo unas elecciones donde hubo otro líder político, ¿se acuerdan, no? de la oposición, Camacho, entre otros, que no estuvieron la boleta presidencial y no lograron ninguna victoria. Aparecen estos outsiders, no lo digo por tuto, sino porque quedó en primer lugar. Y es muy posible que esto varíe a pesar de los años. Hay una variable que ha sido poco discutida, el caso de Yanin, la expresidenta boliviana que sigue presa, que es una variable latente, que va a pasar ahora con el nuevo gobierno. Lo que sí vamos a ver es una segunda vuelta muy disputada. Es muy posible que el Tuto Quiroga, como representa el conservadurismo un poco más tradicional,
menos pragmático de lo que te ofrece el primer candidato, y más aún que el tercero apoye el primero, no creo que Quiroga por los momentos acceda al poder. Le queda un trabajo muy difícil al gobernante porque no creo que los problemas que vive actualmente Bolivia se resuelven con una varita mágica y por un cambio de ideología, totalmente de acuerdo, pero sí creo que lo va a ver en la política exterior. ¿Quién tiene el carril de adentro? Dorian Medina. Tiene el carril de adentro en Bolivia, seguro, para ganar la segunda vuelta. Es lo que todo indica. ¿Sabes que yo veo en Bolivia? Pero brevemente, porque ya no hicieron señas de que el tiempo de que nos se vamos. acabó. Okay. La violencia se recrudece en violencia. En Colombia. En Colombia. Ayer, 13 muertos, 8 policías, un helicóptero que tumban con un dron, una bomba que se pone también frente a un destacamento militar y causa 5 muertos y decenas de heridos. Es decir, la situación, tú decías, pues yo no quiero poner en cuestionamiento la izquierda en la región, pero la situación en Colombia a Petro se le complica. Se le complica y se va a complicar a medida que lleguen las elecciones, porque esto sigue como una especie de aparataje, una especie de indicios de cambiar la opinión pública y sobre todo el electorado en torno a las elecciones. Eso es de mi manera de ver, de lo que puedo presenciar, porque son eventos que antes no ocurrían con mucha frecuencia. Hay que recordar que ha sido condicionado el panorama con el asesinato del senador Uribe Turbay. Entonces, esto complica mucho el panorama electoral y parece que agentes o actores externos a lo que vive Colombia apuestan a la incertidumbre para cambiar el panorama electoral en ese país. Bueno, se nos quedó el caso de Haití, el plan que ha lanzado la OEA, pero para la próxima semana nos comprometemos aquí con los amigos televidentes, ¿verdad, Carlos? Claro. A abordar ese tema de Haití porque es una hoja de ruta bastante larga y a mí me parece difícil de cumplir. Y definitivamente lo que pasa en Haití, ningún otro país tiene más incidencia en la situación de República Dominicana. Así que asumimos el compromiso de claro, colocarlo en la agenda para el próximo programa. Y se lo debemos a nuestros televidentes propuesta de la noche que tanto han pedido discutir el tema haitiano en esta sección. Exactamente, pero la próxima semana lo abordamos. Muchísimas gracias, Jorge Saade, por siempre sus comentarios y análisis muy oportunos y con conocimiento real sobre la situación a nivel mundial. Carlos Arturo Guizarro, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía. Recordarle que no solamente a través de la frecuencia de Teleimpacto, canales 52 y 22, sino que si pueden seguirnos igualmente a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así que solo nos resta desearle buenas noches y buen fin de semana.